Imagina por un momento que despiertas en la misma ciudad de siempre, caminas por las mismas calles, compras el mismo pan de cada día, pero hay algo que no encaja. El billete que ayer te alcanzaba para 5 cosas, hoy apenas compra 3. No es un error de la tienda, no es una ilusión. Es una fuerza invisible que se cuela en tu vida sin pedir permiso. La inflación. Pero no hablemos todavía de cifras ni de teorías económicas. La inflación comienza, antes que nada, como una sensación. Un leve desajuste entre lo que uno espera y lo que realmente ocurre. El café sube de precio, el alquiler se ajusta, los alimentos parecen encarecerse sin cesar. No se trata de una catástrofe repentina, sino de una erosión silenciosa, persistente, casi poética. Como si el tiempo mismo comenzara a devaluarse. La inflación es el espejo roto de la confianza. En un mundo donde el dinero representa tiempo, esfuerzo y valor, la inflación convierte esa representación en una máscara vacía. ¿Qué es un billete si cada día vale menos? ¿Qué sentido tiene ahorrar si tus ahorros se achican por sí solos? La respuesta nos lleva a una verdad incómoda. La inflación no es solo un fenómeno económico, sino también psicológico. Socava el futuro. Nos obliga a vivir el presente con una ansiedad constante, como si estuviéramos atrapados en una carrera donde el suelo se mueve bajo nuestros pies. Históricamente, los imperios han caído por culpa de este enemigo intangible. Roma, Alemania de entreguerras, países que alguna vez dominaron el comercio mundial. Todos tuvieron que enfrentarse al monstruo inflacionario. Porque la inflación no discrimina. Se infiltra en hogares humildes y en corporaciones millonarias por igual. Pero es en la mesa de la gente común donde su impacto es más brutal. La madre que ya no puede comprar la misma leche. El anciano que ve desaparecer su pensión. El joven que no entiende por qué su salario se estanca mientras todo lo demás sube. Detrás de cada cifra inflacionaria hay una historia humana. Un deseo postergado. Una esperanza evaporada. Porque la inflación es también eso. Una traición silenciosa al contrato emocional entre el ciudadano y su país. Se supone que trabajas, ahorras, te esfuerzas, y a cambio, deberías poder sostener tu vida. Pero cuando la inflación se instala, ese pacto se rompe. Y lo más inquietante es que rara vez llega sola. Con ella vienen la desconfianza, la especulación, el miedo. Se transforma en un monstruo de múltiples cabezas. Mientras unos suben precios por si acaso, otros retienen productos. Mientras algunos piden aumentos salariales, otros cierran negocios. Es un efecto dominó que no siempre es visible, pero que poco a poco moldea el comportamiento colectivo. El miedo a que el dinero no alcance es más poderoso que el dinero mismo. A menudo se dice que la inflación es culpa de los gobiernos, de los bancos centrales, de las políticas monetarias. Y aunque esto puede ser cierto en parte, también debemos mirar hacia nosotros mismos. ¿Qué tanto entendemos de este fenómeno? ¿Qué tanto participamos, consciente o inconscientemente, en su propagación? Porque cada vez que aceptamos pagar más sin preguntar, cada vez que dejamos de confiar en el valor de nuestra moneda, también estamos alimentando la bestia. Pero antes de seguir, conviene preguntarse, ¿por qué sucede? ¿Por qué una sociedad entera se ve atrapada por un fenómeno que nadie parece controlar? La respuesta, como en toda buena historia, no es sencilla. Hay inflación cuando hay más dinero que cosas por comprar. Cuando se imprime demasiado papel sin respaldo. Cuando se rompe el equilibrio entre oferta y demanda. Pero también hay inflación cuando los actores del sistema, gobiernos, empresas, ciudadanos comienzan a desconfiar unos de otros. Entonces los precios dejan de reflejar valor real y se transforman en apuestas desesperadas por sobrevivir. Y es ahí donde comienza el verdadero drama humano. Porque el dinero, lejos de ser una simple herramienta de intercambio, es también una promesa. Una promesa de estabilidad, de continuidad, de seguridad. Cuando esa promesa se quiebra, ya no es solo el mercado lo que tiembla. Es la estructura emocional del día a día. La inflación es la metáfora perfecta del mundo moderno. Una ilusión compartida que, cuando se rompe, revela el abismo que había debajo. ¿Estás listo para seguir mirando ese abismo? Una de las grandes paradojas de la inflación es que todos hablamos de ella, pero pocos la entienden realmente. La vemos en los titulares,
la sentimos en el supermercado, la escuchamos en boca de políticos y analistas, pero sigue siendo una especie de sombra sin forma definida. Y como toda sombra, genera miedo. Porque la inflación, aunque se mide con porcentajes y estadísticas, se vive con angustia. No hay que ser economista para notarla. Basta con abrir la billetera y ver que lo que ayer alcanzaba, hoy apenas sirve. Pero, ¿y si el problema no fuera solo la inflación en sí, sino cómo la enfrentamos? ¿Cómo se defiende una sociedad de algo que cambia cada día? Algunas personas buscan soluciones mágicas. Compran dólares, criptomonedas, refugios financieros. Otras se resignan. Adaptan su vida, reducen gastos, postergan sueños. La inflación nos obliga a convertirnos en estrategas, en sobrevivientes. Nos arranca del futuro y nos encierra en un presente calculado al centavo. El dinero, que alguna vez simbolizó libertad, se vuelve una cadena. La gente ya no vive, calcula. Todo se vuelve relativo. La noción de valor se distorsiona. Lo que vale hoy, mañana es una burla. El precio ya no representa lo que algo cuesta, sino lo que alguien cree que valdrá más adelante. Y así, el sistema se alimenta a sí mismo. Una espiral. Una fiebre colectiva. ¿Y los gobiernos? Muchos aseguran que combatir la inflación es su prioridad. Pero en ese intento, a veces cometen errores que la empeoran. Controlan precios, emiten más dinero, anuncian medidas que suenan bien en el papel, pero que no frenan la marea. Porque la inflación, en el fondo, no solo se combate con políticas, sino con confianza. Y la confianza es una flor delicada. Tarda años en crecer y solo segundos en marchitarse. Hay países enteros donde la inflación ya no es noticia. Es parte del paisaje. Donde cada ciudadano ha desarrollado un instinto, casi animal, para sobrevivirla. Personas que se levantan cada día preguntándose si podrán pagar lo mismo que ayer. Comerciantes que remarcaban precios cada semana, luego cada día, hasta que dejaron de poner etiquetas. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se protege una persona común de algo tan volátil? No hay una sola respuesta. Pero el primer paso es ver la inflación no como un monstruo abstracto, sino como un fenómeno tangible. Y entender cómo se infiltra en cada rincón de tu vida. Porque afecta más de lo que parece. No solo sube el precio del pan o del transporte. También erosiona tu capacidad de proyectar. Hace que el salario real, ese que importa de verdad, pierda fuerza. Hace que los ahorros se esfumen lentamente, como arena entre los dedos. Hace que planificar el futuro se convierta en un acto de valentía. Y mientras tanto, los discursos oficiales tratan de tranquilizar. Es transitoria, dicen. Es global, repiten. Pero en la mesa de la familia que ya no compra carne, esos términos no significan nada. La inflación no se explica, se padece. Y en su padecimiento, transforma la cultura. Hace que la desconfianza se instale como una costumbre. Que la economía informal crezca. Que las personas busquen refugio en cualquier promesa de estabilidad, por más absurda que sea. Pero no todo está perdido. En medio del caos, también nacen resistencias. Personas que aprenden a gestionar mejor su dinero. Comunidades que se organizan. Emprendedores que encuentran formas creativas de sortear la tormenta. Porque si algo enseña la inflación es que la adaptación no es opcional, es vital. Y que incluso en medio del desorden, puede nacer una nueva conciencia financiera. La inflación es, quizás, el gran espejo roto de nuestra era. Nos muestra cuánto dependemos de un sistema que no entendemos del todo. Y nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente el valor? ¿Quién lo define? ¿Por qué aceptamos que lo que vale hoy, mañana no valga nada? Quizás ahí está la raíz de todo. La inflación no solo afecta nuestra economía, sino nuestra percepción de la realidad. Y si todo en lo que creías tener certeza puede cambiar mañana, ¿cómo se construye el futuro? En un mundo gobernado por cifras invisibles, la inflación se convierte en el enemigo silencioso de la estabilidad. Ya no es solo el alza de los precios, es el deterioro paulatino de la esperanza. Porque lo que se rompe con la inflación no es únicamente la economía, sino la sensación de seguridad. El mañana ya no es una promesa,
es una amenaza. Muchos comienzan a vivir el presente con una intensidad desesperada. Se gasta lo que se tiene. Se compra lo que se puede. Se abandona la lógica del ahorro porque, ¿para qué guardar si mañana valdrá menos? La cultura del ahora o nunca florece. Y en esa urgencia, se apagan proyectos a largo plazo. Se postergan sueños, estudios, emprendimientos. Porque el tiempo ya no es un aliado, es un enemigo que desvaloriza todo. La inflación es también una gran niveladora del caos. Afecta a todos, pero no a todos por igual. Los más pobres sienten el impacto en la comida, en el transporte, en lo esencial. Los de clase media lo sienten en los planes, el viaje postergado, la reforma de la casa que ya no será. Los más ricos se protegen con bienes, inversiones, propiedades. La desigualdad, entonces, se profundiza. Y el resentimiento crece, silencioso, alimentado por cada centavo que se escapa. Y en medio de ese escenario, los discursos suenan cada vez más lejanos. Las promesas de control, de crecimiento, de reactivación, se diluyen en la marea de la desconfianza. Porque la inflación, cuando se prolonga, no solo carcome los precios, también corroe la credibilidad. Y sin confianza, ninguna economía puede sanar. Porque el dinero, en última instancia, no es más que un pacto colectivo, un acuerdo sobre valor. Cuando ese acuerdo se rompe, todo tambalea. Pero también es cierto que, de ese colapso, puede surgir una nueva forma de mirar. Una nueva relación con el dinero, con el consumo, con la necesidad. En algunos casos, la inflación ha sido el catalizador para que muchas personas desarrollen una inteligencia financiera real. Aprender a diversificar. A invertir. A cuidar cada recurso como si fuera sagrado. A transformar la incertidumbre en creatividad. Porque si algo revela la inflación es nuestra fragilidad como sistema, y nuestra capacidad como seres humanos para adaptarnos. A veces, lo que parecía estable era solo una ilusión. Y es en el quiebre donde se revela lo auténtico. Tal vez por eso, muchos comienzan a repensar qué significa riqueza. Ya no solo como acumulación, sino como libertad, como autonomía, como capacidad de resistir y reinventarse. Hay quienes convierten su miedo en movimiento. Que en vez de paralizarse, actúan. Aprenden, buscan alternativas, generan nuevas fuentes de ingreso. No esperan que el sistema los salve. Construyen el suyo propio, piedra por piedra, idea por idea. Y esa es la verdadera revolución silenciosa que la inflación puede provocar. Porque detrás del colapso, hay una semilla. La de una nueva conciencia. Una nueva relación con el dinero, con el trabajo, con el tiempo. Donde ya no se trata solo de ganar más, sino de comprender mejor. De vivir con más estrategia y menos miedo. De cuidar lo que se tiene, pero también de soñar con lo que se puede crear. Y entonces la pregunta final no es ¿cuánto cuesta algo?, sino ¿cuánto valor le damos? Porque la inflación, al final, es también una lección filosófica. Nos recuerda que todo lo que creemos sólido puede desvanecerse. Que nada tiene valor por sí solo, sino por el acuerdo humano que lo sostiene. Por eso, más allá de las cifras y los porcentajes, la inflación nos invita a despertar. A mirar con nuevos ojos. A dejar de ser víctimas pasivas y convertirnos en protagonistas de nuestra propia economía. A entender que, incluso en el terreno más inestable, podemos construir algo firme, si sabemos dónde pisar. Y ahora, querido espectador, te dejo con una última pregunta. ¿Cuánto de tu vida estás dejando en manos de un sistema que cambia sin avisar? Si este vídeo te ha hecho pensar, te invito a quedarte en este canal. Aquí hablamos de lo que de verdad importa. Y sobre todo, de lo que nunca te explicaron. Suscríbete, comenta y comparte. Porque el conocimiento también es una forma de resistencia.